Hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre nuestros pasatiempos. Es clave saber cómo preguntar y responder sobre lo que nos gusta hacer. Usaremos el verbo machen, y la palabra con frecuencia. Presten atención al orden de las palabras, ya que en alemán es diferente del español. Imaginemos que estamos charlando con amigos sobre nuestros hobbies. Comencemos. was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Spielen. Mein Hobby ist Spielen. Se dieron cuenta. Emily hizo una pregunta con. En alemán, cuando preguntas con el verbo Spielen, va justo después de, ah, no al final. La estructura es. was verbot Komplimento. Además, la entonación es diferente a la del español. No hay un cambio notable al final de la pregunta, suena más plana. También, la palabra significa hobby es similar en español y alemán. Mein Hobby ist Lesen. Mein Hobby ist Lesen. Fíjense cómo James usó Spielen, para describir su actividad. spielen, Es un verbo muy común para hablar de juegos, pero recuerden, a menudo utilizamos machen. con un sustantivo, Ich mache Sport. que significa hago deporte. No se confundan, el orden de las palabras es clave. Ich mache Substantivo. Recuerden la conjugación del verbo. Du spielst. Er, sie, es spielt. Ich lese ein Buch über Reisen. Ich lese ein Buch über Reisen. Reisen ist ein gutes Hobby. Reisen ist ein gutes Hobby. Hoy hemos aprendido palabras importantes como Spielen, Reis, Ir. Reisen, Reise, significa viajar. Además, un libro es. ein Buch. Recuerden, el orden de las palabras es fundamental. En la frase, Ich lese ein Buch über Reisen. Über Reisen. significa sobre viajes. Practiquen estas palabras en casa. Nein, ich zeichne nicht. Nein, ich zeichne nicht. Hoy ampliaremos nuestro vocabulario a los deportes. Aprenderemos palabras como Schwimmen, nadar, Wandern, caminar, senderismo, Radfahren, andar en bicicleta y Kärten. escalar. Serán útiles para cuando hablemos de actividades que disfrutamos fuera del hogar. Presten atención a la pronunciación de, Radfahren. que puede ser un poco complicada al principio. Ich gehe gern Radfahren. Ich gehe gern Radfahren. Noten que Ana usa el verbo ir con la acción. Radfahren. Tenga en cuenta también la palabra. Ja, ja. Es un adverbio que significa gustar. Entonces, Ich gehe gern Radfahren. significa literalmente voy gustosamente a andar en bicicleta, pero lo traducimos como me gusta andar en bicicleta. Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. James utiliza Spielen. que ya conocemos, junto con Ja, para expresar que le gusta jugar al fútbol. Fíjense cómo la construcción es consistente. Es una forma muy común de hablar sobre gustos y preferencias en alemán. Es importante recordar que, el usar, hä? el verbo permanece en su forma base. Wandern ist auch toll, findest du. Wandern ist auch toll, findest du. Ana utiliza, Findest du. que es una forma informal de preguntar verdad. Es una forma común de buscar confirmación o acuerdo. El verbo Finden. encontrar, pensar se usa en esta construcción. Observe la estructura, se introduce la declaración principal Wandern ist auch toll y luego se añade la pregunta indirecta a través de Findest du. Ja, Wandern ist sehr entspannend. Ja, Wandern ist sehr entspannend. Was magst du gern im Winter? Was magst du gern im Winter? Ahora vamos a enfocarnos en cómo describir tus hobbies con más detalle. En lugar de solo decir Ich lese gern me gusta leer, aprenderemos a agregar información como Ich lese gern Romane me gusta leer novelas. Agregar detalles hace que tus descripciones sean más interesantes y precisas. Presten atención al género de los sustantivos ya que afecta a los artículos y adjetivos. Ich zeichne gern Tiere. Ich zeichne gern Tiere. Excelente, Anna. Repetimos la estructura. Fíjense, Tiere es plural y masculino der Tiere. Por lo tanto, decimos Ich zeichne gern Tiere. Un error común es intentar adaptar automáticamente el género al español. Es crucial recordar que el género en alemán es a menudo arbitrario.
Prestar especial atención a los sustantivos nuevos es fundamental. Ich spiele gern Videospiele mit meinen Freunden. Ich spiele gern Videospiele mit meinen Freunden. Hoy vamos a introducir adjetivos para describir nuestros hobbies. Por ejemplo, podemos decir que un hobby es Dann emocionante o entspannend. relajante. Prestar atención a cómo modifican los sustantivos es clave. Recordad que los adjetivos también deben concordar en género y número con el sustantivo que describen. Comenzaremos con algunos adjetivos comunes. Mein Hobby. Lesen ist sehr entspannend. Mein Hobby. Lesen ist sehr entspannend. Muy bien, Ana. Observa. Entspannend. Concuerda con, Lesen. que es sustantivo neutro. Das Lesen. Si dijéramos mein Hobby ist spannend, Dann concuerda con, ein Hobby. un hobby, que es masculino. Es importante la concordancia adjetivo igual género y número del sustantivo. Videospiele sind oft sehr spannend, aber auch frustrierend. Videospiele sind oft sehr spannend, aber auch frustrierend. Excelente, James. Introdujiste un nuevo adjetivo, Frustrierend. frustrante. Vemos que puedes usar adjetivos para expresar matices. Podemos combinar varios adjetivos para describir mejor un hobby. Ein interessantes und herausforderndes Spiel. Un juego interesante y desafiante. Sigue practicando. Reisen ist manchmal teuer, aber immer sehr bereichernd. Reisen ist manchmal teuer, aber immer sehr bereichernd. Hoy vamos a aprender sobre los adverbios de frecuencia en alemán como a menudo, a veces, Selten. raramente y nunca. Estos adverbios te permiten describir con mayor detalle la frecuencia con la que realizas tus hobbies. Se colocan generalmente antes del verbo principal o después del verbo sein. Prestad atención a su posición. Ich lese manchmal Krimis. Ich lese manchmal Krimis. Observen cómo Ana ha colocado Einfach. antes del verbo. Es- Esta es una posición común. También podría decir, Ich lese Krimis manchmal. pero la primera opción suena más natural en alemán, especialmente en conversaciones informales. La clave es entender cómo modifican la frecuencia de la acción. Ich zeichne selten Landschaften. Ich zeichne selten Landschaften. Ben ha usado Selten. correctamente para indicar que dibujar paisajes no es una actividad frecuente para él. Fíjense que también se ubica antes del verbo principal. La posición de estos adverbios festos es bastante flexible, pero colocarlo antes del verbo suele sonar mejor en la mayoría de los casos usados en conversaciones diarias. Was machst du nie in deiner Freizeit? Was machst du nie in deiner Freizeit? Ana está utilizando correctamente en una pregunta. Es importante recordar que significa nunca y se usa para negar una acción. Resolver esta pregunta es una prueba de entendimiento de adverbios de frecuencia y te sirve para practicar escuchar y responder con frases completas. Ich gehe nie angeln. Ich gehe nie angeln. Hoy vamos a aprender algunos adverbios de tiempo más que nos ayudan a ser más específicos sobre cuándo hacemos actividades. Por ejemplo, Af- significa a menudo, Manchmal. significa a veces y Selten. significa raramente. Usar estos adverbios nos permite dar una imagen más rica de nuestras aficiones y rutinas. Presten atención a su posición en la frase. Ich lese oft Fantasieromane. Ich lese oft Fantasieromane. Muy bien, Ana. Observen cómo oft va antes del verbo principal lese. Esto es común con los adverbios de tiempo. Note que la estructura básica de la frase se mantiene, el adverbio simplemente se inserta estratégicamente. Recuerden que la posición de los adverbios puede variar dependiendo de la frase y el énfasis que quieran dar. Ich zeichne manchmal Tiere für meine Freunde. Ich zeichne manchmal Tiere für meine Freunde. Excelente, Ben. Fíjense en la combinación für meine Freunde. Für es una preposición muy común que significa para o por. En este contexto, für indica a quién se dedican los dibujos. Es importante dominar el uso de preposiciones ya que son esenciales para crear frases completas y expresar relaciones entre ideas. Reist du oft ins Ausland? Reist du oft ins Ausland? Ich zeichne Bilder. Ich zeichne Bilder.
La lección de hoy se centra en los verbos reflexivos y comenzaremos con sich interessieren, ¿qué significa interesarse por? Es importante recordar que los verbos reflexivos siempre requieren un pronombre reflexivo mich, dich, sich, etc., que concuerda con el sujeto. Observaremos cómo se estructura la frase y cómo se usa en diferentes contextos para expresar interés en algo. ich interessiere mich für Musik. Ich interessiere mich für Musik. Excelente pronunciación, Anna. Es crucial enfatizar el pronombre reflexivo. Cuando el sujeto eres tú ich, recuerda que es la forma acusativa reflexiva de ich. La estructura básica es ich interessiere mich für. Repita la frase lentamente para internalizar la correcta formación del verbo. Interessierst du dich für Filme? Interessierst du dich für Filme? Muy bien, Ben. Observa cómo la pregunta cambia. Interessierst du dich für Filme? Al convertir la frase en pregunta, el pronombre reflexivo se refiere al du tú. La forma interrogativa de los verbos reflexivos refleja este cambio en la persona. Es una variación importante que aprender a reconocer. Ich interessiere mich nicht für Sport. Ich interessiere mich nicht für Sport. Perfecto, Anna. Una observación importante. Cuando negamos la frase con, lo colocamos después del verbo. Entonces decimos, Ich interessiere mich nicht für Sport. esto es una regla gramatical importante para recordar al expresar tus preferencias y gustos en alemán. Observen el uso de siempre en la frase de Anna. Indica una certeza o algo que ocurre constantemente. Podemos usarlo con otros adjetivos o verbos para añadir énfasis. Ich lerne Deutsch, siempre estudio alemán. Es un adverbio importante para expresar frecuencia o intensidad. Hoy aprendimos a preguntar y responder sobre nuestros pasatiempos usando y el verbo. Lachen, Vimos ejemplos con spielen, lesen, reisen. La tarea para hoy es escriban 5 frases sobre sus pasatiempos usando las nuevas palabras. Tengan cuidado con el orden de las palabras. Hasta la próxima clase. Muy bien, estudiantes. Hemos llegado al final de nuestra lección. Hoy hemos aprendido a preguntar y responder sobre nuestros pasatiempos en alemán. Lo hemos hecho genial. ¿Cuál es el objetivo principal de esta lección? La respuesta correcta es preguntar y responder sobre pasatiempos. Aprender a hablar de Deine Hobbys. es esencial para comunicarte en alemán. Continuemos con nuestro último cuestionario. ¿Qué verbo es fundamental para hablar de actividades y pasatiempos en alemán? Fíjense, la respuesta correcta es Machen. Mach. significa hacer y es clave para construir frases sobre lo que haces. Excelente. Ya dominan la gramática básica y el vocabulario de los pasatiempos. Recuerden practicar la pronunciación de las palabras nuevas, les ayudará mucho. Probiert doch mal in den Kommentaren zu schreiben, was euer Lieblingshobby ist. Übt das Sprechen. Probiert doch mal in den Kommentaren zu schreiben, was euer Lieblingshobby ist. Übt das Sprechen.